día de hoy nos acompaña Pablo del Valle, destacado líder del sector financiero con una trayectoria de más de 2 décadas construida en Latinoamérica. Pablo es actualmente CEO del Clúster del Caribe y Centroamérica de Citi. Bajo su liderazgo, Citi fue reconocido como el mejor banco de inversión en Centroamérica y el Caribe por la prestigiosa publicación Euromoney. Antes de asumir su rol actual, Pablo se desempeñó como Country Officer de Citi para Guatemala y director del Corporate y Investment Bank para Centroamérica, posiciones desde las cuales lideró iniciativas de alto impacto en la región. Pablo es una figura activa en el ecosistema empresarial centroamericano, habiendo formado parte de la junta directiva de United Way Guatemala, la Bolsa de Valores Nacional y el Patrimonio Cultural y Natural Maya. Es egresado de la Universidad Rafael Andívar. Cuenta con estudios en el Nottingham University Business School y Wharton School de la Universidad de Pennsylvania, y ha complementado su formación ejecutiva en el IMD Business School de Suiza. Muchas gracias, Pablo del Valle, por acompañarnos hoy en el LATAM Forward del día de hoy. Gracias por ofrecernos de tu tiempo y me gustaría preguntarte desde su posición regional en Citi, que usted tiene visibilidad sobre múltiples industrias, pero ¿qué están haciendo diferente las empresas que realmente están integrando inteligencia artificial de forma estratégica? Sí, si quieres te hablo un poquito por Citi y por nuestros clientes también. Em, pero yo creo que hay un montón de aplicaciones que empiezan a surgir, que han estado surgiendo, eh, 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 te diría, el último año, año y medio tal vez, en el mundo del middle y back office de las empresas, ¿sí? Te doy algunos ejemplos. En el mundo nuestro, temas de conoce a tu cliente, donde la inteligencia artificial tiene un rol facilitador, de lectura de documentos, de verificación de identidades, pero una serie de actividades de mecánicas, que la inteligencia artificial es muy fácil, con mucha facilidad absorbe, ¿sí? Y en esa misma línea de pensamiento, la lectura de documentos legales para verificar si ciertos documentos legales permiten a una empresa o a un cliente instruir o hacer o generar alguna transacción, ese tipo de cosas que no se ven, que son poco, poco frontales al ojo del cliente y al ojo del banquero, empiezan a evolucionar atrás de bambalinas. Eh, como la misma tónica, acciones como pagos a proveedores, acciones de cash flow forecasting, tal vez esa es la más interesante y flexible, ¿no? Muchas de las empresas del mundo invierten mucho tiempo tratando de determinar su posición de caja o cómo debe ser su posición de caja para afrontar la próxima semana, 2 semanas, un mes, un año, ¿sí? Y, am, y esas tienden a ser actividades que son, que tienen elementos técnicos, pero que son poco certeras. Hay mucha información que cambia en el tiempo, y entonces son procesos iterantes donde estás calculando, ¿verdad?, cuál es la suficiencia de caja, para los próximos 30 días, durante los próximos 30 días, y así consecutivamente. Esos procesos repetitivos empiezan a nacer de forma más automatizada y probablemente con mejor capacidad de predicción, usando la inteligencia artificial. El reto para ambos ejemplos que acabo de usar tiene que ver con la fuente de la información. Si la data, si la data está desordenada, si la data no está adecuadamente archivada, si la data es pobre, pues el resultado, como todo en el mundo de información, el resultado puede ser, puede no ser excelente, ¿sí? Y entonces hay mucho trabajo, de ordenamiento de bases de datos y de información
que es crítico para poderle verdaderamente sacar el jugo a estas herramientas. La otra también súper obvia, eh, que ha ido avanzando muy rápidamente, te diría que de un año para acá, de 2 años para acá, la velocidad ha sido impresionante, es coding, ¿verdad? La programación, la gestión de programación ha avanzado a pasos agigantados. Me parece que todavía no está en un nivel donde la inteligencia artificial pueda hacer código sola, o sin supervisión de algún tipo, sin supervisión humana de algún tipo, pero va avanzando muy rápidamente y eso está haciendo que los cambios en aplicativos, en software, en temas que tienen que ver, que sean client facing, pero también en temas que no son client facing, ¿verdad? Y de nuevo, como te decía, hay un montón de cosas pasando atrás de bambalinas que no son visibles al ojo humano, pero que están pasando y que aceleran y mejoran las cosas. Yo te diría que la más obvia de todas es el impacto que esto está teniendo en la velocidad de codificación de programas y de sistemas. Y siguiendo con eso, ¿qué señales le indican que una empresa entiende que la inteligencia artificial no solo es eficiencia operativa, sino una ventaja competitiva de largo plazo, como estaba diciendo, implementando para programar, por ejemplo, con Cloud Code o los agentes como OpenCloud, pero voy a repetir mi pregunta. ¿Qué señales le indican de que una empresa sí entiende verdaderamente la inteligencia artificial em, como una ventaja? Una buena pregunta. Mira, primero creo que todos estamos aprendiendo a medida que vamos avanzando. Y cuando digo todos, eso incluye al AI, ¿sí? Ujú, El sí, AI está aprendiendo y nosotros estamos aprendiendo cómo usar lo que el AI aprendió, ¿sí? Aquí este es un juego más de aprendizaje que de ejecución en este particular momento, ¿sí? Y me parece que las formas de aplicarlo van a empezar a atomizarse muchísimo a medida que el humano, el usuario, encuentra más oportunidades, ¿sí? Alguien me aconsejó hace algunos meses que tomara un día de mi vida y que no hiciera nada sin asistencia de algún AI, ¿sí? sí, Y la experiencia fue transformadora porque creí que había un montón de cosas que yo hacía en el día donde no necesitaba soporte o ayuda, eh, y descubrí que habían cosas en el día que podía hacer mejor, más rápido, más eficientemente, más inteligentemente, con soporte y ayuda, ¿sí? Eh, Creo que hay dos grandes vertientes, ¿verdad? Vos decías eficiencia operativa. Ese es un deseo, es una aspiración muy natural, ¿verdad? Si lo puedo hacer más rápido, más fácil, más barato, ¿por qué no? sí, ¿Sí? Eh, Así que esa es una vertiente grande que va a seguir siendo importante, ¿sí? Y tu punto de la eficiencia me hace pensar que es crítico que de estas oportunidades extraigamos eficiencia, ¿sí? Eh, pero with the same token, muchos de nosotros ya estamos usando AI para ayudarnos a pensar mejor, ¿sí? Y no dije ayudarnos a pensar, sino dije a testear nuestras ideas, ¿sí? Y a sentarte ahí a decir, mira, estoy pensando en esto, lo estoy pensando de esta forma, ayúdame a retar mi pensamiento. ¿Hay algo que me falta saber entender, discutir para poder tomar una mejor decisión? Y esa gestión de ayuda a formar opinión, ¿sí? De nuevo, con el cuidado de no delegar el rol de formar opinión o no delegar el rol de pensar, ¿sí? Sino de usar la herramienta como un partner, como un asistente, como un copiloto. A ver, me voy a inventar un montón de palabras que ya existen y que están probablemente con trademark, pero, pero creo que son esos dos mundos, ¿no? ¿Qué puede hacer esta, este, es-
¿Qué puede hacer esta herramienta para hacer las cosas más simples, más rápidas, más baratas, más eficientes? Pero ¿qué puede hacer esta herramienta para ayudarme a mí, ¿sí? Ayudar a mi empresa a tomar mejores decisiones? Ujú. Y en esa segunda también hay elementos de eficiencia, pero hay elementos de eficiencia de la calidad de la toma de decisiones, que tiene que ver con la calidad del pensamiento. Te diría que esos son los dos. ¿Quién está más listo y quién está menos listo? Yo creo que es muy temprano para juzgar, ¿sí? Eh, lo que sí me parece que es inevitable es que todos tienen que estar de alguna forma listos, ¿sí? Ignorar esto ya no se puede. Tal vez podías hace 5 años, pero y pensar que era un poco ciencia ficción, pero ahora ya no es ciencia ficción. Esto es ciencia pura y está presente aquí. Me parece muy interesante que dijiste que la inteligencia artificial la podríamos usar para fomentar el pensamiento, porque hoy en día con la inteligencia artificial hay muchas personas que toman el punto de vista contrario diciendo que nos haría perder nuestro pensamiento crítico. Entonces no sé cómo responderías tú a ese tipo de personas que dicen que nos hace perder el pensamiento crítico, la creatividad y las opiniones. Creo que es un riesgo genuino, ¿sí? Pero que sea un riesgo no quiere decir que sea una certidumbre, ¿sí? ¿Verdad? Y ahí es donde la capacidad humana tiene que jugar su rol, ¿sí? Eh, en usar la herramienta, en, en, en acompañarse de la herramienta. Y, y el reto es no caer en hacer tentación, pero no caer en el vicio, o no caer en el, en el error de delegarle a la herramienta, ¿sí? Cosas que, pues, todo se puede delegar y tendrá algún resultado, pero donde esto se maximiza no es en la sustitución del pensamiento humano, sino en el acompañamiento al pensamiento humano. Sí, claro. Y desde dentro del sistema financiero, ¿cómo están evolucionando los modelos bancarios con la incorporación de inteligencia artificial? Me imagino especialmente en riesgo, crédito y experiencia del cliente. Yo te puedo hablar por banca corporativa, que es lo que Citibank hace, ¿verdad? Nosotros Sí. no hacemos banca de retail en ningún lugar del mundo, menos en Estados Unidos, y no es mi área de expertise. Eh, pero cosas simples, voy a empezar por cosas simples. Análisis horizontal y vertical de estados financieros. ¿Sí? Es probablemente todavía una o dos clases en la U. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Y, ¿verdad? Yo no creo que necesites muchos humanos para hacer análisis vertical y horizontal de estados financieros auditados. Digamos, una vez los estados financieros pasaron por un proceso de revisión y están sólidos, pues el análisis es relativamente sencillo y relativamente mecánico. ¿Sí? Interpretación de estados financieros. Eso también se ha reducido de forma importante porque hay un montón de información extraída por la inteligencia artificial después de leer un annual review o después de leer un 10K, ¿verdad? Y hay mucha información que se puede extraer de eso. El insight tal vez cuesta un poco más, ¿sí? Porque para el insight necesitas conocer muy bien lo que la compañía hace, la filosofía del CEO, ¿verdad? Cómo opera el management y comparar eso con los estados financieros. La evaluación de una empresa cuesta más, porque en la evaluación de la empresa hay más allá de los estados financieros. En fin, ahí empiezan a ver unas cosas que puede hacer la herramienta y otras cosas donde el ser humano todavía tiene, tiene, tiene participación. Eso es un ejemplo moderadamente sencillo y más o menos obvio. Eh, Luego están temas como pagos, ¿sí? Entonces, es una empresa global que hace pagos en 60 geografías, ¿sí? Y voy a usar un ejemplo simple. Paga planilla en 60 geografías, ¿sí? ¿Puede la herramienta simplificar el trabajo
de la cadena de producción de pagos de planillas en 60 países, por supuesto que puede. Sí. ¿Sí? Entran, igual que en el caso de los estados financieros, temas de confidencialidad críticos. ¿Sí? Para empresas que no son públicas, los estados financieros son privados. Y como consecuencia de eso, la herramienta tendrá que existir en un ambiente controlado de privacidad. Lo mismo aplica para la planilla, para pago de salarios. Los salarios son, por definición, información sensible y entonces debe estar controlada en un ambiente donde eso sea viable. Poco estoy diciéndote que hay unos alcances y unas limitaciones, ¿sí? Sí. Eh, en qué puedes hacer y para quién y dónde, que están al centro de la discusión ética de cómo usar las herramientas. Bueno, y muchas veces se habla de la inteligencia artificial desde la perspectiva de Silicon Valley, por ejemplo, de economías desarrolladas, o más que todo miramos ejemplos en los Estados Unidos. Y desde tu experiencia regional, ¿qué oportunidades únicas podría tener Latinoamérica en esta nueva era tecnológica? Hay una oportunidad de leapfrogging, ¿sí? Eh, es muy chiquito, pero cuando yo crecí, la forma de entretenimiento era el radio y la televisión, ¿sí? Y de repente hubo un leapfrog donde la forma de entretenimiento se convirtió en el teléfono. El teléfono, sí. Y las economías desarrolladas pasaron por todas las etapas, del radio a la televisión a colores, ¿verdad? Fueron evolucionando en el tiempo, a Sirius, radio digital, ¿sí? Pero en poblaciones latinoamericanas, Guatemala, que es donde estás, buen ejemplo, las comunidades rurales pasaron de radio a un smartphone en, en un salto, ¿sí? Un día al otro, ni siquiera en una generación, de un día al otro, el entretenimiento saltó de ver un partido de fútbol en el radio a un smartphone con estadísticas y ¿verdad? Información y qué sé yo, hasta un betting site, ¿sí? ¿Verdad? Ajá. Eh, en un solo salto, ¿sí? Yo creo que para países emergentes aquí hay una oportunidad de leapfrog, donde podemos ahorrarnos el proceso evolutivo que las economías desarrolladas que desarrollaron estas herramientas tuvieron que pasar para llegar a ellas. Y hay sectores en la región donde podría avanzar más rápido que en otros mercados. La respuesta es sí. ¿Va a avanzar más rápido? Va a yo creo que va a avanzar más rápido en aquellos lugares donde haya mucha claridad del, del marco, del marco ético de uso, ¿sí? Donde haya mucha claridad del rol no sustitutivo, pero acompañador de la herramienta, y en aquellos lugares donde haya masa crítica de demanda, ¿sí? Que haga la inversión rentable. Donde es, porque al final de cuentas esto va a costar dinero, no va a ser gratis, ¿sí? Sí, O no para las empresas, pues para el individuo, tener una cuenta gratis de Gemini o de ChatGPT, está bien, pero eso es como el taxista de Nueva York que te dice que compres una acción, ¿verdad? Eso ya está, eso ya está descubierto, eso no está por ser ¿verdad? Tienes que ir más adelante. Eh, Pero tal vez la primera es bien importante. Yo no creo que esto vaya a avanzar rápido en aquellos lugares donde el marco de gobernanza, riesgo y control del uso de la herramienta no sea claro, porque pueden haber, ¿verdad? Prueba y error. Y eso podría crear una oscilación que puede hacerlo lento. Pero en aquel lugar donde hayan reglas claras de gobernanza, riesgo y control del uso de la herramienta, va a haber libertad de dentro de ese marco
extraerle todo el jugo posible. Bueno, tanto en banca como en las empresas clientes, em, Citibank, los, los, los bancos, ¿qué habilidades están siendo más valoradas en el mundo empresarial, en el mundo bancario, en los jóvenes profesionales de esta nueva etapa tecnológica? Estuve con alguien que me dijo algo bien interesante. Tiendo a concordar con el mío. Em, la pregunta era cuál es el skill set del banquero del futuro. ¿Sí? Y contestó algo así como, era un grupo de gente más o menos senior. Y la respuesta fue algo así como que todos estamos donde estamos porque algo aprendimos. Aprendimos de historia, o aprendimos de economía, o aprendimos de finanzas, o aprendimos de leyes, o aprendimos ¿verdad? De evaluaciones, algo aprendimos, ¿sí? Eh, pero es probable que la inteligencia artificial hoy ya sepa más que nosotros sobre todo eso que nosotros aprendimos, ¿sí? Eh, yo estoy seguro que hoy la inteligencia artificial sabe más de Black and Scholes que yo, y me pasé mucho tiempo estudiando Black and Scholes, ¿sí? Pero ya se me olvidó, uno, y dos, eh, nunca lo aprendí al nivel de profesionalismo que puedo tener una discusión de evaluación de opciones con la inteligencia artificial hoy, ¿sí? Y seguro sabe muchísimo más de leyes, seguro que yo, pero sabe probablemente muchísimo más de leyes y de su aplicación que muchos abogados. Entonces, si la información va a estar ahí, ahí procesada y ahí interpretada, eh, creo que el valor el valor que aún parece no sustituible está en la humanidad del intercambio, ¿eh? Está en, en dudarnos nuestras propias cosas, está en crear ambientes de colaboración humana, ¿sí? Que le entreguen a nuestros clientes, hablo por mi negocio, un producto humano y no mecánico, ¿sí? ¿Sí? Donde, donde la interacción física y donde la interacción intelectual, ¿sí? Rete los límites de la humanidad y no los límites de la inteligencia, ¿sí? Creo que por ahí va. Por supuesto, me siento así como futurista diciéndote esto Sí. porque gran idea, ¿sí? Pero, pero percibo que el conocimiento ya no va a ser un gran diferenciador y la operatividad mecánica ya no va a ser un gran diferenciador. Y si eso no es un gran diferenciador, estoy seguro que el ser humano buscará un gran diferenciador para sí mismo, porque por eso ha sobrevivido por tantas miles de años, porque siempre ha encontrado un factor diferenciador. Y creo que el factor diferenciador va a ser un poco básico, ¿verdad? El ser humano. Ser humano es un factor diferenciador que va a tener que tiene peso, al menos tiene muchísimo peso para mí. Eh, y, um, no percibo cómo, en este momento no percibo cómo la herramienta de inteligencia artificial pueda sustituirlo. Bueno, y por ejemplo, para alguien que quiere trabajar en banca o en una empresa líder, o abramos un poco el marco a cualquier joven que se quiere preparar para lo que viene, el estado laboral, em, ¿cómo debería prepararse hoy si ya el conocimiento no es lo suficiente y la habilidad mecánica de poder realizar cosas no es suficiente? ¿Qué deben hacer? ¿Qué deben empezar a preparar desde ahorita? No tengo la respuesta, pero primero, que no sea suficiente no quiere decir que no sea necesario, Ok, ¿sí? sí. Son todas cosas diferentes, ¿sí? Yo creo que va a seguir siendo necesario, el conocimiento va a seguir siendo necesario, al- apoyado, soportado, ¿sí? Acuerpado
por la herramienta de inteligencia artificial, pero el conocimiento va a seguir siendo importante. La ignorancia no va a llevar a ningún lugar. Y la habilidad y el entendimiento mecánico de cómo las cosas se mueven en el mundo y por qué también. Pues Sí, va a ser necesario, puede ser no suficiente. ¿Sí? ujú, Eh, es más trabajo para los jóvenes, porque quiere decir que van a tener que aprender y aparte van a tener que buscar una forma de diferenciarse. En mi momento era fácil, ¿sí? En mi momento era, estudiabas y después estudiabas más, ¿sí? Terminabas la universidad, trabajabas un poco y hacías una maestría. sí, Y eso más o menos te garantizaba un trabajo medio docente. Hoy, ¿sí? Hoy me parece que no. Hoy me parece que estudias una licenciatura, trabajas un poco, sacas una maestría y todavía no tienes garantía de nada. Pero si no te dan la maestría, de plano no va a salir nada. Pues, menos todavía. exagerando, pero la probabilidad es menor. No es imposible, pero la probabilidad cambia. ¿Sí? Entonces, yo algo así pienso que es el tema. Es cumulativo. Pero el reto, creo que el reto de tu pregunta es cuál es el factor diferenciador. Sí, ¿Sí? Y sin duda creo que es un momento en el tiempo donde esa búsqueda del factor diferenciador es el foco. otra pregunta que surge, como no sabemos lo que nos va a diferenciar de la inteligencia artificial, ahora hablemos de tu experiencia, de qué hábito personal te ha ayudado más a ti en momentos de cambio e incertidumbre, como los momentos de cambio e incertidumbre que estamos experimentando hoy en día con la inteligencia artificial. Mm. Primero es que no siento mucho, no, 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 no tengo temor de este cambio, ¿sí? Y este tipo de incertidumbre no me estresa mucho, ¿sí? Mm, No quiere decir que no me preocupe, ¿sí? ¿Verdad? ¿Sí? No quiere decir que no esté ocupado con tratar de anticipar, ¿sí? Al punto inicial de la conversación, tratar de anticipar utilidades, pero también tratar de anticipar riesgos, ¿sí? claro, Estoy preocupado con eso, pero no estoy, ¿verdad? Estresado, ¿verdad? Es una situación de vida o muerte, ¿verdad? Voy a dejar de existir, ¿verdad? No es existencial, sí, es mi particular punto de vista y posición, ¿sí? Eh, me reta, ¿sí? Y pues la estoy viendo como otras cosas que me han retado antes, y es que quiero prepararme y estar anticipado, prepararme y anticiparme, y eso quiere decir que tengo que entender todo lo que pueda, ¿sí? Todo lo que pueda y probar y darme cuenta cuando cometo errores y darme cuenta cuando tengo aciertos y, ¿verdad? Buscar replicarlo, ¿no? Es muy diferente a lo que he hecho antes. Eh, sí, eso. Y tal vez entonces la respuesta a tu pregunta es, estoy tratando de responder con preparación. perfecto. Y como tú has dicho, el pánico, el miedo no le va a ayudar a nadie. Podemos estar preocupados, pero como tú dices, preocupados. Ocupación de prevenir o anticipar las cosas. Y en eso me lleva a qué mentalidad cree que sería indispensable en los próximos años, porque no nos va a ayudar el miedo, el pánico. ¿Qué mentalidad? Tal vez curiosidad, una mentalidad de disciplina, adaptabilidad o resiliencia. ¿Cuál nos hará, nos impulsará a nunca caer en ese miedo y en ese pánico? Yo creo que es curiosidad. La Curiosidad. primera que dijiste, eso es, ¿sí? ¿Verdad? Aprender a jugar, empezás jugando, ¿no? A aprender a jugar y irlo, ¿verdad? Irlo haciendo tuyo, ¿verdad? Y a eso le agrego, ¿verdad? La seriedad de que tu set ético, ¿sí? No hay que esperar a que llegue un regulador y diga qué es lo que se puede y no se puede hacer, ¿sí?
tu set ético personal, que se debería transferir al set ético de la empresa donde trabajes y se utilicen estas herramientas también, ¿sí? Pero tu set ético de cómo y para qué la usas es críticamente importante. Lo vas a usar, ¿sí? ¿Verdad? Que si hay que hacer ¿verdad? Un research para la U, pero por supuesto que lo puedes usar al 100%, pero ¿es eso compatible con tu set ético? Si sí, adelante, ¿sí? Pero si no, y eso no es lo que estás buscando, y no es, lo que querés es aprender, y no, lo que querés no es, ¿verdad? Delegar el rol en otra cosa, entonces tu set ético va a ser diferente y tú mismo vas a saber hasta dónde usar qué y para qué. Perfecto. Y me gustaría para finalizar preguntarte si este episodio lo escucha un joven dentro de 5 años, digamos 5 a 10 años, em, ¿qué te gustaría que recuerdes sobre este momento de transformación tecnológica y oportunidad para Latinoamérica y para el mundo entero? Espero que para 5 años ya lo hayas borrado porque se van a reír de nosotros y van a decir, somos unos retrógradas y que no entendíamos qué estaba pasando. Sí. La probabilidad de que cualquier cosa que hayamos dicho hoy sea cierta no es alta. Sí. Eh, sí, no es alta porque estamos un poco adivinando, pero ¿verdad? Sería interesante ver esto en una cajita de estas del recuerdo y decir, bueno, estaban más o menos alineados o el tono de la conversación estaba apuntando en efecto a las oportunidades y a los riesgos que esto trae o estaban totalmente perdidos y ¿verdad? Nunca se percataron del poder positivo de la herramienta o nunca se percataron del, del riesgo existencial de la herramienta. ¿Sí? Eh, ese juicio sería interesante. Ahí me avisas en 5 años y todavía tengo pelo. Y, Ok. pero, pero sí, esto no está escrito, ¿eh? ¿Sí? Y, y le va a tocar interesante que le va a tocar a mi generación, pero también a la tuya, Sí. ¿sí? Escribirlo, ¿sí? Todos lo estamos escribiendo, no es que a tus papás te tocó una cosa y a ti te tocó otra, entonces escribieron dos capítulos diferentes de la historia del mundo, es el mismo capítulo de la historia del mundo y nos va a tocar a todos los que estamos aquí por los próximos 1 a X años, ¿sí? Escribirlo. Perfecto. Muchas gracias por todo tu tiempo y la oportunidad de querer venir a Latam Forward a, a conversar sobre este momento verdaderamente extraordinario de cambio tecnológico, cómo está afectando a City y al mundo entero. Muchas gracias por todo tu tiempo, Pablo, y estoy seguro que seguiremos oyendo cosas maravillosas de City y de ti y de la inteligencia artificial. Tomás, un gustazazo haber podido compartir esos minutos. Te agradezco por la invitación y pues ahí conectamos en el futuro. Te mando un abrazo. Igualmente.